Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Hasta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de noche y de día, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Con esas palabras inicia el Salmo 42, un salmo lúgubre, triste, que revela la condición de un hombre que se siente sin Dios. Más tarde dice, un abismo clama a otro abismo a la voz de sus cascadas, como prediciendo la frase de Nietzsche que después dirá, cuanto más tiempo te quedas viendo el abismo empieza a mirarte a ti. Este abismo, que responde a una necesidad profunda de lo eterno, clama constantemente, y cuánto más clamará cuando no se le sacia, cuando se le deja con esa sed. Continuamos el día de hoy con la lectura del libro de nuestro hermano en la fe, Eder Pacheco, Huyendo de Dios. Pacheco no se tienta el corazón al hacer que toquemos un poco del abismo que pasó. Lo narra todo como si estuviera viviéndolo. Y yo no sé el grado de dolor que implicó la propia escritura de este libro. Pero creo que también ayuda para que esas personas que están pasando por algo similar puedan identificarse y hallar no un libro que quiera solucionarles el problema en automático, como si fuese fácil, sino que comprende el dolor, que comprende el clamor del alma que ha negado a su Dios, que ha dejado de creer en Él. Sean bienvenidos, iniciamos en este momento el capítulo número 2, resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Carta a los Corintios. En Jesús hay una representación excelsa de lo que es el ideal humano, un ajustado prototipo de la perfección, por lo menos visto de forma cristológica, depurado de todo error, pulcro, perfecto, verdadero, sencillo, afable, optimista, etc. Se nos muestra singular, único y atrayente. Más allá del idealismo, que sugieren algunos, o la apoteosis que infieren otros, más allá del culto al hombre o la fascinación exagerada, la resurrección de Jesús conforma el eje principal, el eje central de la construcción de la personalidad cristiana, de la psicología del individuo, que en verdad vive su fe en justa proporción a lo que dice su Biblia. En ese tenor, dejar de creer no es simplemente negar doctrinas como algunos sugieren. Dejar de creer en la resurrección después de haber fundado la vida y la perspectiva fenomenológica sobre ello es la muerte. No podría explicarlo plenamente con tecnicismos que de seguro algunos tendrán como falsos y buscarán la forma de objetarlos. La única forma de hablar de lo que significa dejar de creer es presentando el texto desnudo, casi como una transcripción de charlas entre amigos, como una bravata o perorata descontrolada que exhiba o expulse las emociones que se presentan mientras se va descendiendo en la duda. De otra forma, es difícil decir qué es lo que pasa cuando la resurrección de Jesús es dejada a un lado. Algo que me gustaría aclarar y que creo es muy importante es que los debates en torno a la supuesta historicidad del relato de la resurrección están vacíos, son materia inexpugnable y por lo tanto carecen del calor de lo que hace la fe. Como dirá Wittgenstein acerca de ello, el cristianismo no se basa en la verdad histórica, sino que nos da una información histórica y dice, ahora cree, pero no creas esa información con la fe que corresponde a una noticia histórica, sino cree sin más. Y esto solo puede hacerlo como resultado de una vida. Aquí tienes una noticia, no te comportes a su respecto como harías con cualquier otra noticia histórica. Deja que tome un lugar completamente distinto en tu vida. En ello, no hay paradoja alguna. Sé que algunos dirán, locura fideísta, pero créanme, cuando el alma se precipita al vacío buscando a Dios, ¿qué más da la conclusión a la que haya llegado aquel que sentado en un escritorio esboza teorías sobre cómo cree? La fe, querido lector, barrunta giros inesperados y vivificantes, borbotea como manantial, que nunca se seca, que salta para vida eterna.
se reproduce prolíficamente, empuja y motiva al hombre hacia adelante. Lo hace que corra con libertad, lo expone, lo alumbra, lo acerca a su creador, le da certeza de su realidad última, sostiene el castillo de su conocimiento y le da soporte a su saber. La fe golpetea la razón, motiva al alma al sacrificio y dirige la vida en cada vuelco. Recientemente, la filosofía de la religión ha elaborado ciertas propuestas teóricas para comprender la naturaleza de la fe. Simburg, 2003, Plantinga, 1983 y 2000, y Alson, 1993. Están aquellos que afirman que la fe es un tipo de estado cognitivo especial, otros que en realidad es un estado volitivo, emocional o afectivo, una citadela interior que no puede ser conceptualizada. Otros, sin embargo, se inclinan más a otorgarle a la fe un valor epistemológico. En uno o en otro caso, lamentablemente, se tiene en poco la experiencia de la vida concreta de fe de los fieles, algo que es crucial para comprender cómo se vive la experiencia religiosa. En ocasiones pareciera que teóricos y filósofos, en un afán de simplificar y clarificar las cosas, trabajan pensando en un estereotipo acerca de aquello en lo que consiste tener fe, y sobre cómo es la vida de la fe de una persona, olvidando indagar en la persona y lo que significa para ella creer o dejar de hacerlo. Por ello, escritos como el de Thomas More, La Noche Oscura, representan un acercamiento excelso a lo que es el desconcierto de ver la fe golpeteada y los estragos de la duda en grandes místicos, creyentes o pensadores. ¿No será por ello que algunos encuentran a Dios en el clamor de Unamuno más que en el argumento ontológico, en la agonía de Kierkegaard más que en el argumento cosmológico y en el llanto de Agustín más que en la búsqueda histórica de la resurrección? En fin, sé que te estarás preguntando, ¿pero es que acaso un pastor puede dudar? ¿Es que acaso el Espíritu puede permitirlo? En ambas preguntas, se da por hecho un estereotipo que simplifica las cosas. Por ejemplo, comparto aquí el caso del famoso pastor y predicador Charles Spurgeon. Hubo una mala hora en mi vida, cuando solté el ancla de mi fe. Yo corté el cable de mis creencias, y no queriendo estar ya por más tiempo al abrigo de las cosas de la revelación, dejé que mi nave anduviera a la deriva. Impulsada por el viento, dije a la razón: sé tú mi capitán. Dije a mi propio cerebro: sé tú mi timón. Y así comencé mi loco viaje. Gracias a Dios, ya todo eso terminó. Fue una navegación precipitada por el tempestuoso océano del libre pensamiento. Conforme avanzaba, los cielos empezaron a oscurecerse, pero para compensar esa deficiencia, las aguas eran brillantes como fulgores esplendorosos. Yo veía que volaban chispas agradables y pensé: si esto es el libre pensamiento, es algo maravilloso. Mis pensamientos parecían gemas y yo esparcía estrellas con mis dos manos. Por pronto, en lugar de aquellos fulgores de gloria, vi horrendos demonios, fieros y terribles. Surgieron de las aguas y conforme proseguía, ellos rechinaron sus dientes haciendo gestos burlones. Se aferraron a la proa de mi barco y me arrastraron. Mientras yo, en parte, me sentía feliz por la velocidad a la que iba, pero sin embargo, me estremecía por la rapidez terrífica con la que dejaba atrás los viejos pilares de mi fe. Conforme seguía avanzando a una velocidad espeluznante, comencé a dudar hasta de mi propia existencia. Dudaba que el mundo existiera. Dudaba que hubiera tal cosa como mi propio yo. Llegué al borde mismo de los dominios sombríos de la incredulidad. Me fui hasta el fondo mismo del mar de la infidelidad. Dudaba de todo. Pero aquí Satanás se engañó a sí mismo, porque la propia extravagancia de las dudas me demostró lo absurdo de ellas. Justo cuando vi el fondo de ese mar, escuché una voz que decía: ¿acaso esa duda puede ser verdad? A causa de este pensamiento, volví a la realidad. Me desperté de ese sueño de muerte que, sabe Dios, podría haber condenado mi alma y destruido mi cuerpo si no hubiese despertado. Cuando me levanté, la fe tomó el timón
A partir de ese momento ya no dudé. La fe condujo mi barca de regreso. La fe gritaba, lejos de aquí, lejos de aquí. Arrojé mi ancla en el Calvario, alcé mis ojos a Dios, y heme aquí, vivo y fuera del infierno. Por tanto, yo digo lo que sé. He navegado en ese peligroso viaje. He regresado a puerto sano y salvo. Pídame que sea otra vez un incrédulo. No, ya lo probé. Fue dulce al principio, pero amargo después. Ahora, atado al Evangelio de Dios, más firmemente que nunca, parado sobre una roca más dura que el diamante, desafío los argumentos del infierno, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.